Ahí ya puse a grabar. Y se me había cerrado el PowerPoint. Bueno, ahí les compartí la pantalla. ¿Me ven, no? ¿Están viendo mi pantalla? Pero ahí que tenía el problema de ser hospedador. Bueno, gracias Lucas, Marisol, ahí los veo en el chat. Bueno, como para comenzar con la unidad 2, que va a durar toda esta semana, ¿sí? El título de la unidad 2 es El suelo como recurso natural, pero no debemos olvidarnos cuáles son los objetivos generales del taller de contenidos integrados, ¿sí? Que bueno, acá se los nombro, los principales objetivos: conocimiento básico de los componentes bióticos y abióticos del ambiente, ¿no? Como para ir metiéndonos en temas de la carrera que están comenzando. Y los objetivos, también otros objetivos muy importantes dentro del taller de contenidos integrados, es la comprensión de textos y resolución de problemas, ¿no? Que estuvieron trabajando bastante con Ivana. Y en esta unidad vamos a hacer un poco más hincapié en lo que es la revisión de conceptos básicos de química y física, ¿no? Y bueno, en nuestro caso lo vamos a ver aplicados a la edafología, o lo que sería aplicados al funcionamiento del suelo, ¿sí? Con Matías, con Gabriela, Juan Manuel, somos docentes en edafología en el departamento, entonces vamos a ver todo lo que son conceptos básicos de química y física, siempre relacionados con el suelo, ¿sí? Y como recursos, dentro de la unidad 2, o sea, recursos que vamos a utilizar para desarrollar los diferentes temas, van a ser apuntes y ejercicios, que esto ya lo tienen disponible en el Moodle, así que pueden acceder y pueden ir leyendo, avanzando. También va a haber clases sincrónicas, como la de hoy, ¿no? Clases en vivo, podríamos decir, clases grabadas también. Gaby, a partir de mañana, creo que ella empieza a subir algunas clases grabadas. Y algunas lecturas obligatorias, complementarias. Vamos a dejar algunos videos también para ampliar un poco los temas. Y los foros. ¿Qué le preguntaba Emilia, a Victoria? A ver si estaban utilizando los foros. Que bueno, nos vamos a valer con esto la virtualidad de los foros para todas las consultas. Aprovechen, nosotros para cada clase vamos a ir activando un foro en el Moodle. Ahí se meten y van poniendo todas las consultas. Nosotros vamos respondiendo las consultas. Y una ventaja de los foros es que quedan esas consultas disponibles para el resto de los estudiantes, para todos los compañeros, ¿sí? Entonces utilicen, por ahí les hago bastante hincapié, pero utilicen los foros porque van a ver que sirve mucho. En el momento que se pongan a estudiar van a acceder a los foros y bueno, ahí van a poder ver todas las dudas que tengan compañeros que muchas veces sirven para otros estudiantes. Ustedes por ahí están comenzando ahora la carrera, pero van a ver que los foros es una muy buena herramienta dentro de lo que es la virtualidad, porque quedan las dudas ahí grabadas, escritas, y las pueden ir consultando todos. Así que bueno, esto era un poco para hacer un poco una revisión de los métodos que vamos a estar utilizando. Ahí está, en la unidad 2. Bueno, para comenzar a hablar de esta unidad, vamos a definir el suelo, ¿no? Que la podríamos definir como acá puse la definición completa, después le voy a subir también esta presentación de PowerPoint, así les queda, también como de consulta, como lectura de consulta. Y el suelo lo podemos definir como la capa superior de la Tierra, que se distingue de la roca inerte que le dio origen por la presencia, por la presencia de vida vegetal y animal, por una organización estructural que refleja la acción de los procesos de pedogénesis, o sea, la formación de suelos, y por su capacidad de responder a cambios ambientales. Bueno, esta es una definición del suelo bastante compleja, ¿no? Que bueno, es tomada ahí del libro de Conti, van a ver toda la presentación. Tiene la bibliografía, en este caso dice Conti 2000, es sacada del libro de Conti. Al final de la presentación van a tener la lista de bibliografía utilizada, por el culo, yo. y ahí van a tener bien la cita del libro de Conti. Entonces, básicamente, por ahí esa definición es bastante compleja. El suelo lo podemos definir como la capa exterior de la corteza terrestre que se diferencia de la roca que le dio origen y que presenta o que sostiene vida vegetal y o animal, ¿sí?
En este caso, bueno, ahí incluí 3 imágenes, ¿no? 3 fotos. ¿Y ustedes qué me pueden decir al respecto? La foto de la izquierda, ¿no? Que se ve una foto de una playa, ¿no? Donde se ve la arena, el mar. En ese caso, la arena cumple con los requisitos para ser considerada suelo. Por ahí si alguien... No. No, ¿quién dijo que no? ¿Y por qué no cumple? Y porque no parece la arena ser un lugar apto para que se desarrolle la vida vegetal, ¿no? Yo creo que sí. Para mí sí. Para Sí, mí los sí. tamariscos crecen en la arena. Ah, sí, es justamente iba a decirlo de los tamariscos. Y hay un montón de Bueno. animales Sí, está. que viven también en ella. Bueno, vamos a hacer un segundito. Esto, bueno, va relacionado con lo que es la comprensión de B. En la consigna yo le dije, la arena que se ve en la foto, ¿no? La arena que se ve en la foto, ¿podríamos considerarla como suelo? En Basándonos la arena no. en La este arena caso. no. Sí, deja. Bueno, En la foto no. Sería. bueno, fíjense, yo cuando dije la consigna dije, dentro de la fotografía, o sea, la arena, vemos la arena, el mar, ¿la podríamos considerar suelo? En este caso no cumple con una de las No. condiciones que dijimos dentro de la definición del suelo, que es decir, la presencia de vida vegetal y animal. En este caso no vemos vida vegetal, entonces en este caso no la podríamos considerar No vamos a suelo, la fotografía. ¿sí? Porque no está haciendo soporte de vida vegetal. Por eso la arena, en este caso, bueno, arena que está lindante al mar, la consideramos un sedimento, ¿sí? Si esa arena se fija, y por ejemplo, bueno, alguien nombró si crece un tamarisco, bueno, ya si crece un tamarisco deja de ser sedimento y pasa a ser considerado suelo, porque ahí sí se diferenciaría de la roca que le dio origen, sería soporte para los vegetales, entonces ahí ya sería considerado suelo, ¿sí? Pero bueno, siempre en todas las consignas, para el examen que van a rendir mañana con Ivana, o para el examen de la unidad 2, y para todos los exámenes que van a tener a lo largo de la carrera, siempre presten atención a la consigna, ¿sí? O sea, atenerse bien a lo que dice la consigna. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Por ahí varios habían dicho que sí. Bueno, normalmente la arena, y esta arena, bueno, cuando sube la marea, vieron que este sedimento, en realidad, que no es suelo, ¿no? Es arrastrado por la marea, al otro día se vuelve a depositar, es un sedimento. Eso es lo que normalmente denominamos como la arena, ¿sí? Ya cuando está en un médano, en una duna, que está fijado y ya es soporte para la vida vegetal, ahí ya lo consideramos suelo, ¿está? Pero bueno, eso para prestar atención en cuanto a la definición. Obviamente, Sí, un ¿me van principio de materia siguiendo? que es re complicada que no está. Tenés que ir a Bahía. Les pido que estén atentos con el tema de desactivar el audio, por favor, cuando no quieran participar, porque si no, medio que los escucho todos a la vez. Por ahí, para revisar un poco, van a ver que vamos a hablar de muchos conceptos en la unidad 2, ¿sí? Nos vamos a basar en todo lo que es, sobre todo, el apunte que les compartimos a través del Moodle. Esto es más que nada para que no se vuelvan locos. Recuerden los objetivos del taller, ¿no? Que nos vamos a basar más que nada en lo que es la comprensión de textos, ¿no? Y algunos conceptos básicos de física y química. ¿Está? Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, María. ¿Y cómo llamarías a esa foto en la que está el mar, si no es un suelo? Sedimento. Bien. Exactamente, Elcio. En este caso, esta arena la denominamos como un sedimento. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque no cumple con... ¿Ven mi flechita ahí en el PowerPoint? Sí. Sí. Sí, sí, se ve. Bueno, vemos en la definición que dice la capa superior de la Tierra que se distingue de la roca inerte que le dio origen por la presencia de vida vegetal y animal. En este caso, ¿está soportando vida vegetal? No. No. Entonces no cumple con una de las condiciones de la definición de suelo. ¿Está? Y como dije, lo denominamos sedimento. En este caso, en esta foto, ¿podemos considerar que hay suelo? Tampoco. Sí, porque hay vida ahí. Porque soporta vida vegetal. Bufos, líquenes, sí. Exactamente. En este caso, bueno, vemos la roca, ¿no? Predomina en la foto, predomina la roca, pero acá vemos un pequeño vegetal. O sea que hay una mínima cantidad de suelo, que probablemente sea esta roca meteorizada, ¿no? Que está haciendo soporte de este vegetal. Entonces, en esta foto, si bien vemos, bueno, que predomina la roca, debe haber una mínima cantidad de suelo. ¿Sí?
¿Me van siguiendo? Sí. Bueno. Sí, sí. Ahí está. Entonces ya definimos el suelo. Ahora vamos a definir lo que es un recurso natural. Y lo podríamos definir, acá bueno, tenemos la definición, como un procedimiento o medio de la naturaleza del que el hombre dispone para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo. A lo largo de toda la carrera ustedes van a ver que en el caso, bueno, de la tecnicatura en parques y jardines, el suelo va a ser un recurso natural muy importante, ¿no? Va a ser el soporte, por ejemplo, para todos los vegetales. Entonces vamos a tener que tener un buen conocimiento de este recurso. Por eso, por ejemplo, con Gabriela es responsable de otra asignatura que sigue después del taller de contenido integrado, que es suelos y sustratos, donde ahí vamos a profundizar mucho más en todos estos temas de grafología o de estudio del suelo, para los que son necesarios los conceptos de física y química que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Después en el Moodle le voy a compartir por ahí un video de interés general, podríamos decir, para ir introduciendo también cierto vocabulario, ¿no? El video se llama Servicios ecosistémicos, el valor invisible de la naturaleza, y hace bastante hincapié en todas las funciones o servicios ecosistémicos del suelo en particular. Así que ya se lo habilita en realidad el link en Moodle. Es un video cortito, así que bueno, les recomiendo por ahí que lo miren. Y también si surge cualquier inquietud a partir de mirar el video, también lo pueden ir comentando en el foro de esta primera clase. Bueno, un poquito me adelanté. ¿Por qué estudiar el suelo? Van a ver que en el desarrollo de su carrera, ¿no? Tanto como estudiantes, después como profesionales, van a trabajar con el suelo, ¿no? Y si el suelo es un recurso natural, van a tener que saber cómo manejar ese suelo, o cómo está conformado el suelo, ¿sí? Y acá siempre hago mucho hincapié en que es lo que están comenzando, es una carrera universitaria, ¿sí? Una tecnicatura en parques y jardines, pero bueno, de nivel universitario. Entonces van a tener que, bueno, así como van a tener fisiología, que es otra materia importante, o ecofisiología, la parte de afología también va a ser muy importante, la parte de suelos, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos. Es más, en vez de suelo le decimos piso muchas veces, como si la única función que cumpliera es soportarnos, pero bueno, van a ver en ese video y a lo largo de esta unidad y en suelo y sustratos todas las funciones que cumplen los suelos. Y bueno, el suelo entonces dijimos que lo podemos considerar un recurso porque nos vamos a valer del suelo, ¿no? Para que cumpla ciertas funciones, ¿no? Lo vamos a considerar un recurso natural. Y bueno, con Ivana ya estuvieron viendo el tema de recursos naturales renovables o no renovables. ¿Qué les parece? ¿El suelo lo podemos considerar un recurso natural renovable o no renovable? No renovable. ¿Quién dijo no renovable? Yo, Laura. Ah, Laura. ¿Por qué lo consideraríamos no renovable? Y porque nos dijo Ivana que se considera renovable cuando en la vida lo podemos llegar a volver a tener. En cambio, el suelo puede pasar muchísimo más tiempo. Exactamente. Si bien continuamente el suelo se está desarrollando, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Por ejemplo, los suelos típicos acá de la región de Bahía Blanca llevan 10.000 años de evolución para ver el suelo como lo conocemos nosotros. Entonces, como ese periodo de regeneración es mucho más largo que el periodo de una vida del De la hombre, vida humana. claro, exactamente, entonces el suelo se considera un recurso natural no renovable. Muy bien, bueno, que eso está un poco más explayado en la presentación, en el apunte, perdón. Ahí Lucas Nahuel pone 10.000 años. Sí, 10.000 años, y por eso también la importancia de conocer el recurso suelo, el funcionamiento, porque vamos a ver que en ese suelo que tiene 10.000 años de evolución, hay suelos que tienen más tiempo de evolución, 100.000 años, por ejemplo, los suelos por ahí de regiones más tropicales, que en pocos años, por mal uso del hombre, se puede degradar en unos pocos años, 2, 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? O aún menos todavía. Y ahí Lucas pone avisarle a los del polo, ¿no? Que bueno, esta es una clase introductoria, me voy a tomar un poco de libertad para hablar. Por ahí Lucas no hace falta, o sea, obviamente, avisarle a los del polo. Todos tenemos que cuidarlo. Claro, como dice Laura, y como decía una parte de la presentación, que no me detuve porque después en el apunte usted lo tiene un poco más explayado.
Las 4 R's, el de reciclar. Sí. Ahí por ahí Lucas decía, avisar a lo del polo. Ustedes como profesionales van a trabajar con el suelo, ¿sí? Y como dice acá, que está más explayado en el apunte, aquel profesional que trabaja con los recursos naturales, en este caso el suelo, es un agente ambiental de primer orden. O sea, ustedes van a tener un efecto directo sobre el mantenimiento del recurso suelo, más allá del polo y lo que hagan en el polo, ¿sí? Por eso la importancia de conocerlo y conocer su funcionamiento. Que vamos a tener una breve introducción acá en el TCI, en el taller de contenidos integrados, y después en suelos y sustratos y en los talleres de jardinería van a seguir profundizando. ¿Está? Que también, bueno, esta clase tiene un poco de esto, de introducción. Es decir, bueno, no solo lo del polo tienen que ver con la conservación del recurso suelo, sino ustedes como profesionales el día de mañana también van a tener injerencia en lo que es el manejo de este recurso. Igual gracias Lucas ahí por los aportes desde el chat. Bueno, volviendo. Como verán, a mí me gusta hacer las clases, bueno, sincrónicas y bastante participativas. Así que cualquier aporte, duda, lo vamos viendo. Bueno, en esta primera clase, como una lista de temas que vamos a tratar, el hombre, los suelos y el paisaje, vamos a hablar de lo que es el perfil del suelo, factores formadores de suelos, horizontes del suelo y profundidad del suelo, que todos estos ítems lo tienen explayados en lo que es el apunte, ¿sí? De la unidad 2. Ya introducimos el suelo, por qué lo consideramos un recurso natural, ¿no? Que lo vamos a considerar un recurso natural no renovable. Y cuando hablamos del suelo podemos hablar en diferentes niveles o en diferentes jerarquías, como puse acá en la presentación. ¿No? Podemos hablar del suelo, en lo que es el sistema suelo-paisaje, ¿no? Que estaría representado por esta primera imagen. También podemos hablar del perfil del suelo, ¿no? Acá tenemos un sistema suelo-paisaje. Si nos situamos en cualquier parte de este paisaje, vamos a tener diferentes suelos, lo vamos a ver más adelante, o diferentes perfiles del suelo. Más adelante vamos a definir también lo que es el perfil del suelo. Y a la vez, en la segunda jerarquía, que es perfil del suelo, podemos tener diferentes estructuras o diferentes unidades estructurales del suelo. Esta clasificación, podríamos decir, o este ordenamiento del suelo en diferentes jerarquías, es tomado del libro de Giuffre, ¿no? Que bueno, en la bibliografía, como le dije, están todas las citas. Y no sé si saben todos que ya pueden tener acceso a la biblioteca de agronomía, que está habilitada. Se tienen que poner en contacto por mail primero, le escriben y pueden reservar, bueno, cualquier libro de esta bibliografía, por ahí algo de bibliografía que le haya dado Ivana, podrían consultar. Le dan un turno para ir y les tienen el libro preparado y pueden juntar el libro. Por ahí no les recomiendo que se pongan a leer mucha bibliografía extra en el taller de contenido integrado, pues es una cursada bastante intensiva, pero bueno, para el resto de la carrera, sepan que tienen la biblioteca de agronomía disponible. Bueno, volviendo al tema, entonces podemos hablar del suelo en diferentes jerarquías. Sistema suelo-paisaje, a nivel de perfil del suelo o a nivel de unidades estructurales del suelo. El paisaje, ¿no? Ustedes como el día de mañana, como profesionales, van a intervenir en lo que es el paisaje, ¿no? Y lo podemos definir, bueno, como una extensión de terreno que se ve desde un sitio, o también otra definición válida para paisaje es una porción de terreno considerado en su aspecto artístico. ¿Sí? Y acá, bueno, una foto con diferentes paisajes. En el video también van a ver, ¿no? Que el paisaje tiene varias funciones, no solamente desde el punto de vista artístico o ornamental, podríamos decir, sino también funciones climáticas, hidrológicas y biológicas. Que esto también con Ivana estuvieron viendo un poco. ¿Sí? Y bueno, una imagen típica, ¿no? Por ahí anda circulando por las redes, de un paisaje o una ciudad, podríamos decir, con árboles y sin árboles, y como por ejemplo puede regular lo que es la temperatura ambiente. También, bueno, el hombre, ustedes el día de mañana van a tener un efecto sobre el paisaje. Acá tienen, bueno, paisajes bien diferentes. Un paisaje por ahí diseñado con los principios de la permacultura. En este caso tienen un jardín vertical. Esto está en Madrid. La verdad que es imponente. Este otro paisaje, que también para cualquiera de estos diseños tienen que tener un conocimiento del suelo, ¿no? El suelo y o el sustrato
que va a estar siendo el soporte para todos los vegetales. Y en este caso otro paisaje bien diferente, ¿no? Que es un paisaje urbano diseñado, un típico jardín, podríamos decir, con especies ornamentales. Y bueno, obviamente el hombre va a ejercer una influencia sobre ese paisaje. En cualquiera de estos tres casos, el hombre está influyendo sobre el paisaje. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Vienen bien? Bueno, asumo que vienen bien. Bueno, ahí Valentín me pone que sí, que viene bien. Asumo que venimos todos. Y cuando, perdón, Sí, nombraste Lucas. la permacultura, que era una foto que decía que era en Australia. ¿Permacultura qué sería? Sí, siempre dejo eso porque bueno, a mí me interesa mucho ese tema en particular. Me he interiorizado bastante. La permacultura la podríamos definir como una disciplina de diseño de asentamientos urbanos sostenibles, podríamos decir, en primera instancia, ¿sí? Pero si quieren la web, googlealo y bueno, ahí vas a ver mucha más información, otras definiciones. Se basa en ciertas éticas y principios, ¿no? Que utiliza para el diseño de paisajes. ¿Está? Básicamente son algunos principios para el diseño de paisajes o de asentamientos humanos sostenibles, por ahí, que hace como la principal fortaleza es por ahí la sostenibilidad de esos ambientes, ¿sí? En cuanto a el uso eficiente de recursos, el mantenimiento de recursos, etc. ¿Está? Pero buena pregunta, no para que se metan en tema, pero bueno, siempre surge Tipo esa. como si fuera alguna ecoaldea ahí en Córdoba o algo así, ¿no? Bueno, hay algunas ecoaldeas que Con se basan esa... en el diseño del paisaje basado en la permacultura, o en los principios de la permacultura. ¿No? Que decía algo de Holmgren, que ese espacio, este es el espacio de Holmgren, David Holmgren, que es uno de los creadores de la permacultura, con Bill Mollison. Perdón, Fernando, ¿podría ser un ejemplo de permacultura? Yo no sé si por ahí vos sabés cómo es, pero viste el viejo hotel de Villa Ventana que se quemó y está abandonado ahí. Sí. Ese lugar, antes de que exista el hotel, en las visitas que se hacen, te cuentan que ahí había absolutamente nada, solamente las sierras, y que hubo algunos diseñadores que vinieron a hacer todo un trabajo para no solamente lo ornamental, sino también para que todo lo que se cultiva ahí sirva para autoabastecer el hotel, plantas frutales y demás cosas. Entonces, pensar todo eso, tanto lo ornamental como que te dé los recursos para poder alimentarte, sería basarse en la permacultura y decir, bueno, se hace de esta manera en base a esos principios, algo así. Es como pensar con un objetivo, pensar a través de la permacultura. Sí, por ahí es mucho más amplio que esto que estás nombrando. La permacultura surge Ajá. en el año fines de los 80, en el 78 creo que surge. El hotel por ahí mucho de lo anterior. Pero sí, es incorporar en esto del diseño de paisajes, ¿no? Donde interviene el hombre, algunos principios de sustentabilidad o de sostenibilidad. Sí. ¿Está? Pero bueno, era como para nombrarlo y para ver también, ahí les vuelvo a compartir, que frente al diseño o frente a la intervención en un paisaje, como hay muchas metodologías, pero para cualquiera de estos diseños, ¿no? Para cualquiera de estas intervenciones, es básico conocer el suelo y el sustrato, el funcionamiento de ese recurso, ¿no? Que va a ser sostén de las plantas. Ya sea en este diseño, por ahí que está muy basado en lo que es la sostenibilidad, o en el diseño de un paisaje urbano, como puede ser este de la derecha, ¿sí? Y ni hablar de un jardín vertical, donde es necesario conocer los requerimientos de las especies, los requerimientos de la cantidad de suelo y o sustrato que sea necesario, requerimientos de riego, de exposición, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, voy a seguir avanzando si no nos detenemos. ¿Se recuerdan que cuando hablé a nivel de paisaje, dije que si nos situamos en diferentes posiciones del paisaje, debajo de nuestros pies íbamos a tener diferentes tipos de suelo o diferentes perfiles del suelo? Cuando hablamos del perfil del suelo, hablamos de una sección vertical, ¿no? Donde se exponen las diferentes capas del suelo. El suelo en profundidad no es homogéneo, no es que el suelo es todo homogéneo en profundidad, muchas veces llega hasta más de 2 metros de profundidad, sino que ese suelo está comprendido por diferentes capas, como vemos acá en la imagen de la izquierda, que normalmente se designan con diferentes letras,
que son diferentes capas que tienen diferentes propiedades, ¿no? Esas capas con diferentes propiedades que componen el perfil del suelo es lo que denominamos como horizontes. En la derecha tienen un perfil típico, ¿no?, de la región de Bahía Blanca. Entonces tenemos el perfil del suelo con unos pocos horizontes, ¿no? Son suelos poco evolucionados, no me salió la palabra, ¿no? Entonces tenemos un perfil típico de, acá podríamos decir, de la región de influencia de Bahía Blanca, con en este caso 3, 4 horizontes. ¿Sí? Esto es para ir incorporando algo vocabulario que vamos a necesitar más adelante. ¿Por qué en diferentes sitios vamos a encontrar diferentes perfiles de suelo? Básicamente porque lo que van a variar son los factores formadores del suelo. Cuando hablamos de factores formadores, hacemos referencia, o lo podemos expresar en esta forma, de esta forma, ¿no? Como una fórmula, una expresión matemática, donde el suelo, o el perfil del suelo, es función de el material parental, o el material que le da origen, el clima al que está expuesto ese suelo, los organismos, ya sean vegetales o animales, la posición en el relieve, y el factor tiempo, ¿no? Y hablábamos que estos suelos típicos de la región de Bahía Blanca tienen unos 10.000 años de evolución, ¿no? Este suelo, por ejemplo, que veíamos acá hacia la derecha, que es un suelo típico de la región de Bahía Blanca, este suelo tiene unos 10.000 años de evolución. ¿Sí? Y bueno, los diferentes perfiles se van a diferenciar por diferencias en esos factores formadores, que son estos 5 que les nombro acá. Bueno, ahí se despidió María Laura. Mañana. Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos, bueno, en la foto de arriba vemos a nivel de la primera jerarquía, ¿no? A nivel de paisaje, y en las fotos inferiores lo vemos a nivel de perfil del suelo, vemos un clima húmedo a la izquierda y un clima árido a la derecha, ¿no? Vemos, bueno, paisajes muy diferentes y también perfiles de suelo muy diferentes. En el clima 1, bueno, predominan por ahí un mayor contenido de materia orgánica, colores más oscuros, mientras que los climas áridos son suelos de colores más claros, con menor contenido de materia orgánica, que está relacionado, ¿no? En este caso con el clima. Acá lo hemos resaltado en rojo, ¿no? Que estos dos perfiles se diferencian por uno de los factores formadores, que es el clima. Diferentes climas dan origen a diferentes tipos de suelo, o a diferentes perfiles. También habíamos hablado que el relieve, o la posición en el relieve, da origen a diferentes tipos de suelo. Acá en la parte inferior tenemos, por ejemplo, una foto, ¿no?, de un paisaje. Hoy hemos definido el paisaje como la porción de territorio que se ve desde un sitio, ¿no? Acá tenemos una foto de un paisaje, y en este paisaje podemos tener diferentes tipos de suelo, según sea la posición en ese paisaje. ¿Está? Porque el relieve dijimos que era otro de los factores formadores del suelo. Y bueno, acá tenemos esto, por ahí es para, como le dije, para introducir un poco de vocabulario, para que hagan la lectura, ¿no?, del apunte, ir metiéndonos en el tema de suelos. Después en el taller de jardinería van a hacer visitas a diferentes suelos o diferentes perfiles. En el predio de agronomía probablemente hagan una visita. Esta es la foto que le mostraba anteriormente, ¿no? No sé si todos conocen el campus en Paligüe, de agronomía, de la Universidad del Sur. En la izquierda tenemos un perfil típico, ¿no?, que le decía de la región de influencia de Bahía Blanca, y en la derecha una ladera de inundación, una llanura de inundación, perdón, una ladera y una llanura de inundación, que bueno, con unos pocos metros de distancia podemos tener dos perfiles de suelo muy diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque varían estos factores formadores. Es diferente el tiempo que tienen estos dos suelos, es diferente el material parental, hay diferencias en el edafo-clima, hay diferencias en los organismos, vegetales y animales, y hay diferencias en la posición en el relieve. Entonces, variaciones en estos factores formadores pueden definir diferentes perfiles del suelo, aunque estén separados por una escasa distancia. Entre estos dos perfiles, no sé si ven este perfil, que en la base hay agua, ¿no? Está la napa ahí a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, oscila la profundidad de esa napa. Pero bueno, en una distancia de 100, 200 metros podemos encontrar perfiles muy diferentes. ¿Sí? ¿Esto les parece que es importante en la carrera que ustedes están iniciando, o es algo
meramente ilustrativo. Ah, es importante. Sí, seguro, porque es donde vamos a estar trabajando. Exactamente, Carolina. Te escucho. Tenemos que estudiar el suelo antes de hacer un estudio del paisaje o de lo que vayamos el jardín que vayamos a crear o jardín o no sé. Creo que es importante no solo el suelo, el clima, todas las variantes que pueden llegar a hacer que tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? Exactamente, Carolina. Un poco también el suelo no tiene que ver con el clima, o sea que el suelo también nos habla, capaz del clima con el que vamos a estar trabajando. Sí, el clima, recién decía Fernando que el clima hacía variar el suelo, influye mucho en la variación del suelo. Sí, por ahí. Clima, relieve, todo, ¿no? Si me dejan hablar Claro, 2 por eso segundos. Sí. Para responder a Verónica. Bueno, gracias Carolina por el aporte. El clima, sí, obviamente el clima influye en el suelo o en el perfil del suelo, ¿no? Que vamos a tener. Dijimos, dentro de los factores formadores, recuerdan que figuraba el clima. La C representa el clima. El clima es uno de los factores formadores, entonces, en un clima húmedo dijimos vamos a tener suelos con mayor contenido de materia orgánica, suelos más oscuros normalmente, ¿sí? Entonces, en ese caso, el clima influye en el desarrollo del perfil del suelo. Pero como le mostraba recién, voy a retomar la presentación, en este caso, que bueno, por eso pongo esta imagen, que ustedes van a ver estos dos perfiles de suelo en el taller de jardinería 1, estos dos suelos están en el predio de agronomía, ¿no? A una distancia de 200 metros, por ejemplo. Acá las lluvias son las mismas, son 600 milímetros. La temperatura media anual es la misma, 15,5 grados centígrados aproximadamente. ¿Está? Entonces, puede ser, si bien el clima es uno de los factores formadores, también puede ser que manteniendo constante el clima, ¿no? Acá la C dentro de la función, si el clima lo mantenemos fijo, pero varía alguno de los otros factores formadores, podemos tener perfiles muy diferentes. O sea, puedo trabajar en el área de influencia de Bahía Blanca, ¿no? Donde el clima, podríamos decir, las precipitaciones, como le dije, 600 milímetros, temperatura media anual 15,5 grados, pero podemos tener perfiles de suelo muy diferentes, porque varía alguno de los otros factores formadores. ¿Sí? Sí, Verónica, no sé si te aclaro un poco o no. No, está bien, yo en realidad quise decir eso, entendí perfectamente. Disculpe, ahí puede ser que el agua se acumule por la permeabilidad, mayor permeabilidad del suelo, por lo que leí los apuntes, o ese agua es como algo subterráneo que ya estaba ahí, porque estuve estudiando el práctico y este ejercicio me costó mucho darme cuenta cómo las diferencias entre los suelos, cómo describirlas. Ahí está. No sé quién habló. Perdona, pero Soy él. Tengo la cámara apagada porque estoy con mi hijo, pero... no hay problema, para saber a ver quién había preguntado. En este caso, no, el agua pertenece a la napa freática, o sea que es agua subsuperficial, o sea que viene, no es agua de las precipitaciones que se acumuló ahí, sino que es agua que viene de profundidades mayores. ¿Sí? Ahí Noemí pone en el chat, puede ser una zona baja, por eso el agua, exactamente. Es una sección de bajos, como se llama normalmente, donde asciende la napa freática y puede quedar a 1 metro, 2 metros de profundidad, y a veces menos aún. ¿Sí? ¿Se entiende? Soel creo que era quien me hizo la pregunta. Sí, gracias. Ok. Y bueno, por ahí que les subimos el apunte, ¿no? Para que lo vayan ojeando, pero obviamente sin haber escuchado esta clase es muy probable que se le haya complicado, ¿sí? Pues no hemos hablado de estos términos. Ahí había visto alguna consulta en el chat, a ver si la puedo volver a ver. Lucas había preguntado, ¿el clima también sería un factor? Sí, dentro de los factores formadores del suelo lo nombramos al clima,
¿no? Acá tenemos esa ecuación de Jenny, como se conoce normalmente, y la C acá representa el clima, ¿no? Que es uno de los factores formadores de suelo, exactamente, Lucas. Y después había algo de un paréntesis que no entendí, a qué hacía referencia, de Facundo. Facundo, no sé si quería aclarar por ahí lo que habías puesto en el chat, que no logro comprender. ¿Me van siguiendo? Entonces esta foto básicamente era para decir, bueno, aún en la misma región, ¿no? Con una escasa distancia de metros, puedo tener dos perfiles de suelo muy diferentes. El clima, ¿no? Al que va a estar sometido estos dos suelos va a ser el mismo, la misma precipitación, la misma temperatura. Por ahí varía el edafoclima, ¿no? Cuando hablamos de edafoclima es, por ejemplo, en este caso tiene la influencia de la napa, que en este caso no. Pero bueno, con una escasa diferencia de metros podemos tener dos perfiles muy diferentes. Si vamos a diseñar un parque, un jardín, o un paisaje, lo que sea, ¿no? Debemos tener en cuenta, a ver qué perfil de suelo tenemos por debajo. Ahí Marisol pone, entonces en este caso el relieve es el que hace variar el perfil. ¿Sí? El relieve es uno de los factores formadores, ¿no? La posición en el paisaje es uno de los factores que hace variar el perfil del suelo. Fer, disculpa, me parece que lo que quiere decir Facundo es, dice, hacer un paréntesis para entender sobre lo que se está tratando de decir, como que hagas un parate o algo así. Que vaya más despacio, intuyo que está queriendo decir algo así. Bueno, No, pero creo que fue cuando había hablado Carolina y bueno, fue justamente lo que hizo Fer, hablar de este tema. Listo. bueno, gracias al que Consulto, o como para aclarar, porque en el práctico, digamos, el ejercicio decía como que vas a parquizar y los árboles o los avellanos tienen o una deficiencia en un lado y en el otro no. Si vos fueras a planificar un espacio verde, tenés que hacer un estudio así como el de la foto, ¿no? O sea, hacer una excavación para ver los horizontes, para, digamos, saber si se van a adecuar al lugar. Y a ver qué opina el resto. Si vamos a trabajar en la modificación de un paisaje, ¿hace falta estudiar a ver el perfil del suelo, los horizontes que tenemos? Hola, yo por lo que sé fui a una escuela agraria y esto más o menos me enseñaron y es ir viendo para tener ¿cómo sería? Ver qué tiene el suelo y cómo se puede modificar o planificar algo y que esté bien y tenga las mismas proporciones. Si hay que agregarle o no algo para compensar lo que le falta o no. Exactamente, Débora, sí, sí. O sea, debemos conocer sobre qué suelo estamos trabajando. En el caso de la foto es muy diferente, ¿no? Las dos situaciones. ¿Sí? Si yo tengo un perfil donde hay agua, como esa foto que vos me mostraste, y no voy a poder poner una especie que le haga mal el exceso de agua, por ejemplo, eso sería encontrarme con algo abajo que no pensaba, esa napa tan alta, ¿no? Exactamente, Maru, exactamente. O en el otro caso, donde tengo una profundidad de suelo escasa, no poner, no sé, un árbol que tiene un requerimiento de una profundidad mayor. Claro. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Victoria, ¿estabas levantando la mano? ¿O estabas descansando con la mano para arriba? No, es que me picó una abeja hoy y tengo todo hinchado. Ah, se te tengo que hinchando la tener el mano. brazo. No, te vi ahí con la mano para arriba y digo. No sé cómo hacer. Bueno, lo tengo. No, estoy levantando el brazo por eso. No te vas a resfriar. Si te picó una abeja, no te vas a resfriar. Acordate. Me dio anticuerpo de todo, porque tengo. Bueno, seguimos. Pero bueno, sí. Era recontralérgica. Seguimos con la presentación, ¿no? Esto, bueno, va a dar mucho para hablar. Por ahí les insisto en que participen en los foros, vayan poniendo comentarios que surjan de la lectura del material, ¿no? Del apunte, para ir compartiéndolo. Bueno, y hoy alguien preguntaba, o había dicho algo, eso de los 10.000 años, ¿no? De evolución de un suelo, y esa ecuación inicial, ¿no? Que veíamos los 5 factores formadores, muchas veces se modifica y se define, por ejemplo, que el suelo es función de los factores formadores en un T1,
que normalmente es un tiempo muy largo. Por ejemplo, un suelo de Bahía Blanca, tomaríamos un T de 10.000 años, ¿no? El suelo típico acá de la región, más una función del uso del suelo. Por ejemplo, puede ser un T2, que normalmente es mucho más corto, puede ser, por ejemplo, por el riego con agua de una calidad inadecuada, ¿no? En 2 o 3 años podemos producir la salinización de un suelo. Entonces, ese suelo de 10.000 años de evolución, por un desconocimiento del suelo o de la calidad del agua, no lo podemos degradar en 1 o 2 años, como les comentaba, o en periodos de tiempo mucho menores que 10.000 años. ¿Sí? Y todo esto es también para hacer una breve introducción a lo que vamos a ver más adelante, toda la parte de química, ¿no? A partir de mañana, que nos vamos a poner a hablar de pH, de salinidad, de cationes, aniones, probablemente muchos términos que la mayoría desconozca, y me van a decir, yo voy a trabajar en el diseño de parques, o en el mantenimiento de parques, o en el diseño de paisajes. ¿Qué me interesa? Saber lo que es el pH, o el pH del suelo, o el pH del agua, o la conductividad eléctrica del agua, o lo que es un catión, un anión, cómo se forma una sal. Bueno, todos esos conceptos básicos de química son, bueno, básicos, son la base, ¿no? Para después poder interpretar, por ejemplo, un análisis de suelo, o un análisis de agua, ¿sí? Que ese análisis después nos va a servir de base para, por ejemplo, no sé, proceder a la fertilización, al agregado de una enmienda, al manejo de la fertilidad física del suelo, ¿está? Esto también es como una introducción para decir, bueno, ¿para qué todo esto que me está hablando Gaby, que está hablando hace 2 horas de formación de sales? Bueno, son conceptos básicos que vamos a necesitar para después manejar el suelo adecuadamente y que no se produzca esto, por ejemplo, ¿no? La salinización de un espacio por no realizar o por un mal manejo del agua de río. Por ejemplo, entre otros miles de ejemplos. Si quieren el foro, cada uno puede poner 10 ejemplos de un mal uso del suelo, muchas veces debido al desconocimiento. ¿Sí? Bueno, acá algunas fotos, ¿no? De perfiles del suelo. En este caso, esta foto me gusta mucho. Podemos ver perfiles muy diferentes del suelo. Obviamente acá varían mucho los factores formadores, ¿no? Otro perfil, bueno, con diferentes horizontes. Bueno, hoy me decían, entonces, cuando vayamos a diseñar un paisaje, ¿tenemos que hacer este estudio? Sí, probablemente tengan que hacer una calicata. Acá tienen la definición de lo que es una calicata, que básicamente es una excavación, ¿no? Para ver esa secuencia de horizontes, o poder evaluar ese perfil de suelo. ¿Sí? Como lo decía en el taller de jardinería, van a ir a diversas calicatas a ver diferentes perfiles de suelo. Con estas calicatas, una de las propiedades que podemos ver es la profundidad del suelo, ¿no? La profundidad que tienen las raíces para penetrar en el suelo. Una característica de Bahía Blanca es la presencia de una capa de tosca, ¿no? Que es un horizonte, ya hablamos de lo que era un horizonte, cementado por carbonato de calcio. Después con Gaby van a ver lo que es un carbonato, ¿no? Cómo se forma un carbonato. Que bueno, acá en la foto creo que no se ve muy bien, pero es esa capa de tosca, ¿no? Muchas veces le dicen la piedra blanca, que se ve por debajo de los perfiles del suelo, que muchas veces está en superficie, se ve esa tosca en superficie, que nos limita la profundidad del suelo. Obviamente eso nos va a limitar la especie, ¿no? Que podemos implantar sobre ese suelo. Es importante conocer la profundidad del suelo. Esto voy medio rápido porque lo tienen en el apunte más explayado, más explicado. Y no me quiero retrasar mucho más que 1 hora. Y finalmente, el tercer nivel de jerarquía que dijimos era a nivel de estructura del suelo. ¿Sí? Primero nos situamos a nivel de paisaje, ¿no? Esa porción de territorio que podemos ver de un sitio. Después dijimos, bueno, donde estamos parados, miramos para abajo y vimos que debajo nuestro teníamos un perfil del suelo con diferentes capas u horizontes. Y cada horizonte va a tener una estructura diferente, ¿no? Ya vamos como disminuyendo la escala o el tamaño de observación, ¿no? Que serían esos terrones normalmente que le decimos, ¿no? Que vemos en el suelo. Y esto, bueno, lo vamos a ver mucho más en profundidad en la asignatura de suelos y sustratos. ¿Sí? Y acá, bueno, tienen un diagrama de torta, esto deberían poder leerlo, ¿no? Con los diferentes componentes del suelo. Esto es un diagrama de torta donde dice, bueno, minerales 45%, componentes orgánicos un 5% aproximadamente, porosidad, el otro 50% aproximadamente, donde tenemos el aire y el agua en el suelo. ¿Sí? Este gráfico de torta, pues bueno, examínenlo, pero van a ver que explica muchas cosas del funcionamiento del suelo. Y bueno, para ir terminando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, diferentes problemas,
¿no? Y acá a ver qué me pueden decir, a ver de qué jerarquía está influyendo cada caso. Si a nivel de paisaje, a nivel de perfil del suelo o a nivel de estructura del suelo. Si quieren les explico un poco las fotos. En este caso es un campo de golf que está inundado. ¿Dónde estuvo acá por ahí el error en el planeamiento? Si esto, obviamente, si no es deseado esto, ¿dónde podríamos decir que estuvo el error? No puede ser en que la zona era baja y las lluvias no tomaron en cuenta la cantidad de lluvia o los milímetros de lluvia que hay, y cada vez que llueve se inunde, y eso no tiene que pasar. Tendría que ver el porciento de drenaje o cómo drena el suelo para que eso no pase y no se hagan charcos. Sí, pero por ahí Débora creo que está hablando. Más allá del drenaje, para no meternos tan en detalle. Pero ¿dónde estaría, o sea, a qué nivel deberíamos tratar con esta problemática? ¿A nivel de paisaje, a nivel de perfil del suelo o a nivel de estructura del suelo? Y eso Sí, a vendría a ser nivel- la parte más grande, digamos, del paisaje, la jerarquía del paisaje. Pensar en función del paisaje. Exactamente, Nicolás. En este caso, si se acumula el agua, probablemente sea una sección baja dentro del paisaje, ¿no? Por más que tengamos un buen perfil, que tengamos una buena estructura del suelo, acá por ahí el error es no considerar ese nivel de jerarquía, a nivel de paisaje, ¿sí? Sí. Por ahí diseñamos, no sé, esto sí es un golf, un campo de golf en una sección que se inundaba. Por ahí al nivel de jerarquía mayor, a nivel de paisaje, no tuvimos en cuenta esa posibilidad. Capaz que nos fijamos tener un buen perfil del suelo, tener una buena estructura, pero nos faltó un nivel de jerarquía, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, y en la imagen 2 se ve clarito, es un árbol, ¿no? Que por un viento probablemente se descalzó, como se dice normalmente, ¿no? Porque no tenía probablemente una buena profundidad para el enraizamiento, para el anclaje. ¿Dónde estaría por ahí el error en este caso? ¿A nivel de paisaje, a nivel de perfil del suelo o a nivel de estructura del suelo? Del perfil, ¿no? Digo, sí. Claro, en este caso probablemente el error sea a nivel de perfil. Capaz que se sitúa en una parte, no sé, en un árbol que no soportaba inundaciones, se sitúa en una porción del paisaje donde no había posibilidad de inundación, por ejemplo, pero bueno, no se consideró cuál era la profundidad efectiva, ¿no? O la profundidad de suelo que teníamos. Entonces capaz que en ese caso teníamos una profundidad de suelo escasa, y bueno, el árbol no se pudo anclar bien, frente a un viento con semejante copa, se volcó. En este caso el error sería a nivel de perfil de suelo, por ejemplo. ¿Sí? Y en este otro caso, la foto número 3, que es un problema muy común en los greens de golf, ¿no? Que por ahí están sometidos al pisoteo, ¿no? Normalmente, que se produce una compactación del suelo, ¿no? Esta capita negra que vemos, donde se pudren las raíces, entonces el césped que está implantado en ese green de golf se empieza a secar. ¿Sí? ¿Dónde les parece que está ahí el error? El error, o la problemática más que el error. En la estructura del suelo. Exactamente, Noemí. Sí, Ahí la media. La estructura, sí. Sí, sí. En este caso, probablemente el green esté situado en una buena posición del paisaje, ¿no? O conveniente posición del paisaje. Tengo un buen perfil, ¿no? Porque vemos el césped verde. Pero bueno, sucede un inconveniente a nivel de estructura, ¿no? Al nivel más micro que vimos, donde hay poca porosidad, entonces se acumula el agua, queda en anaerobiosis y se pudren las raíces. Y se empieza a secar todo el green, que es uno de los principales problemas que hay en el mantenimiento de greens de golf, ¿no? Pero bueno, vemos estos conceptos que están como influenciando de muchas formas, o de las diferentes jerarquías, ¿no? Lo que es el diseño de un paisaje, por ejemplo. ¿Sí? Desde la implantación de árboles hasta un campo de golf, hasta un green de golf, en este caso. Los 3 ejemplos que puse. Así que bueno, por ahí, para ir cerrando la clase, les había dicho que como máximo 1 hora, así que estaremos por cumplir 1 hora. Recordar los objetivos del taller de contenidos integrados, taller de contenidos integrados.
que es un conocimiento básico de los componentes bióticos y abióticos, comprensión de textos y resolución de problemas. Nosotros en la evaluación de la unidad 2 vamos a hacer más hincapié en lo que es la comprensión de textos, resolución de problemas, y estos conceptos básicos de química y física, más allá de definiciones. Si ustedes me dicen, me toca aprender de memoria la definición de calicata, o qué conceptos entran para la profundidad efectiva del suelo, no. Nosotros eso después lo vamos a ver con mayor detalle en suelos y sustratos. El objetivo del taller de contenidos integrados es, como les decía al inicio, ¿no? Saber, frente a una consigna, saber responder o saber analizarla, saber qué se está pidiendo, ¿sí? Y bueno, hacer un repaso o verlo por la primera vez en muchos casos. Algunos conceptos de física y de química muy, muy básicos. Y finalmente la presentación, que después la voy a subir al Moodle, lo estoy pasando rápido todo lo que estuvimos hablando, tiene algunas lecturas complementarias que están disponibles en internet, ¿no? Pueden buscar en internet, por ahí si quieren profundizar en algún tema, el libro de Glisman y un libro de Bonadeo, este de la Universidad de Río Cuarto. Y bueno, la bibliografía, que es toda la bibliografía que yo utilicé para la presentación y para el apunte, ¿sí? Por ahí si quieren también interiorizarse en algún tema en particular, o capaz, no creo que ahora en el transcurso del taller puedan leer más bibliografía, pero por ahí más adelante, si les interesa algún tema en particular, tienen la lista de bibliografía para poder ver en mayor profundidad algún tema. Así que bueno, esa sería 8 y 1 minuto, excelente tiempo. Esa era la idea para la primera clase, ¿sí? Introductoria, como les había dicho, de la unidad 2. ¿Sí? Espera que veo lo que dice acá. ¿Esta última consulta ya la viste? Sí. Ahí estoy viendo el chat. Sí, sí, cuando estaba hablando no lo podía ver. Perfil. Que fueron... O hay una última. Sí, de Marisol. Fernando, te hago una última consulta. Ah, no me lo dejo entero. Ah, sí, ese es un texto tomado del libro de Giuffre. La veo a Victoria sigue levantando la mano ahí con la mano hinchada. Ese paisaje, Marisol, ese texto es, como dice en el apunte, es un fragmento del libro de Giuffre muy interesante, que, bueno, está bien la cita ahí, que es Los hombres del suelo y el paisaje, algo así, es el título. Que, bueno, básicamente lo que hace referencia es que frente al diseño de un paisaje, ¿no? Puede haber percepciones sociales positivas o negativas, ¿no? Que está muy relacionado también con el aspecto cultural. Determinado paisaje puede ser según la cultura, probablemente, visto como algo positivo o como algo negativo. No sé, por ejemplo, si hay un parque con especies nativas y viene un paisajista, quita todas las especies nativas y pone todas las especies implantadas, puede ser que para cierto sector de la sociedad sea visto como algo negativo. O sea que ese diseño, en vez de ser visto como algo positivo, sea visto como algo negativo, por ejemplo. ¿Sí? O una intervención en un paisaje, no sé, en una reserva, que se quiera hacer un barrio privado, sí, se va a hacer una intervención con el diseño de parques de un barrio, pero puede ser que para el resto de la sociedad lo vea como algo, tenga una percepción negativa de ese cambio. ¿Sí? Esto es para ver un poco también que en esto del diseño de paisaje también hay cuestiones sociales, no son meramente cuestiones técnicas, decir qué me gusta, qué suelo tengo y decido lo que voy a implantar o cómo voy a diseñar, sino también hay que tener en cuenta por ahí otras percepciones. ¿Sí? Que ese texto, bueno, también lo puse, es introductorio también. También esta primera clase, bueno, y el apunte lo usamos introductorio, porque imagínense si hoy de una digo, bueno, vamos a hablar de sales, formación de sales, cationes y aniones. Ustedes me dicen, no, ¿qué hago acá? Entonces por ahí tratamos de tener una primera clase un poco introductoria, ¿no? Para ver, o sea, situarnos un poco en la carrera, en las incumbencias de la carrera y ver cómo se relaciona después como con cuestiones de física y química, vamos a ver a partir de mañana. Mañana cuando me peleen les voy a decir, bueno, se van todos a filosofar con López.
No, que Exactamente. está muy bien esa reflexión, está buena. Cuando estén más adentrados en el tema, se va a poder hacer una discusión mucho más rica, con ejemplos, cuando se vayan animando. Sí, ¿vos ya terminaste, Fer? Sí, la idea de la primera clase era hasta ahí, no sé, antes de Y una terminar, pregunta más. Parate ¿hay que yo alguna quiero... otra consulta respecto a la clase? Acá. Dice acá, como ejemplo local podríamos nombrar al dragado de la ría, aunque pensándolo bien se sale del ámbito de los paisajes y jardines. Exactamente. Pregunta Lucas. Sí, Lucas tiene algo con el tema del polo, la ría, debe ser de Serri o de Guaite, probablemente, o esté relacionado. No, Lucas, como decís, por ahí eso ya excede un poco al tema del diseño de un paisaje o el tema suelo, ya ahí no estamos hablando de suelos. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenés un ejemplo de una percepción negativa por ahí, ¿no? Que así como se presenta frente al mantenimiento de un canal de la ría, también puede ser el día de mañana que ustedes se enfrenten a un problema similar frente al diseño, no sé, de un parque. O de tener que proceder a sacar árboles y o poner árboles, por ejemplo. Sí, bueno, ahí Lucas pone que es pescador. De ahí venían las citas al polo, a la ría, etc. Así que bueno, si no hay alguna otra duda de la clase de hoy, si no dejo de grabar para que no excedernos del tiempo de 1 hora que había dicho en la primera clase. ¿Quedó todo claro? ¿Más o menos claro? No se empujen para contestar. Hay varios me ponen